regresamos y ahora sí vamos con la parte importante. Vamos a hablar de un tema que refiere de manera directa y de manera reciente, sobre todo en lo que tiene que ver con el planeta, más precisamente en el medio ambiente, con un anunciado que hizo la ONU, que yo creo que es, por así decirlo, la organización más importante, que es la que nos puede evitar o por lo menos avisar de esto. Y estamos acá con Amparo Vieto, que nos va a comentar un poco, ¿no?, qué fue lo que dijo la ONU. Primero, buen día, gracias por venir y lo que tengas para decir. Hola, buen día. Sí, en realidad el informe que trata la ONU hace más de 6 años que están trabajando y trata de que si siguen aumentando el calentamiento global, que se basa en grados Celsius, va a haber un desprendimiento de glaciares y demás, y va a producir millones de cosas que no van a ser imposibles impedirlas. Y de eso, o sea, si aumenta entre 2030 y 2052, si sigue aumentando, va a ser muy desastroso. O sea, ¿cuál sería el estimado de grados que podría aumentar, por ejemplo, de acá a 2030? 1,5 o hasta 2 grados. Hasta el 2 grados es el máximo que puede aumentar. Es el máximo, y eso sería ya totalmente. Sería la destrucción general. Esto afecta a todos los climas. Sí, acuáticos, terrestres, aéreos, todos. Exactamente, y esto ya hace varios años que se vienen dando, sobre todo lo que respecta al cambio climático y al calentamiento global. Sí, sí. Bien, con respecto a esto que se viene dando, ¿no?, de los cambios de clima en ciertos lugares, sobre todo más teniendo en cuenta lo que le puede afectar a la fauna del planeta, ¿tiene solución, tiene vuelta? Sí, tiene, pero hay que actuar ya, porque si esto sigue continuando para el 2030, 2050... va a ser muy desastroso, y hay que empezar a tomar medidas ya. Sí, exactamente, y más teniendo en cuenta que esto lo dijo la ONU, ¿no? Sí. Que yo creo que es... Pero la ONU hace muchos años que está mandando informes, pero la verdad que las grandes empresas lo pasan, lo leen y lo tiran, por así decirte, porque no están tomando ninguna medida. Sí, es que yo creo que tienen a lo mejor más importancia y más poder empresas grandes o multinacionales que una ONU, porque la ONU en sí es una organización no lucrativa, que no tiene a lo mejor el poder político que puede tener una empresa misma, sea multinacional. Tiene organizaciones, fundaciones que trabajan, pero bueno, hay que ayudar a todo ese cambio que se está generando en la sociedad, en todo. Hay que ayudar. Y lo principal que vos pensás que es lo que produce el calentamiento global, ¿qué sería lo primero que hay que modificar? En realidad lo que se dice es que el efecto invernadero produce el calentamiento global. ¿Qué lleva al efecto invernadero? Es la emisión de carbono, en realidad. Es lo que produce que la capa de ozono se afine, se produzcan estas elevadas temperaturas en algunas zonas y nevadas en otras, descongelamiento de glaciares y demás. Exactamente, también escuché mucho, sobre todo en redes sociales, el tema de la carne, ¿no? Todo el tema de la crianza de animales. ¿Esta cuestión afecta también al clima? Sí, porque digamos, la vaca, al dejar sus heces, genera un dióxido de carbono muy elevado. Debe ser países como Argentina, Brasil, China, grandes consumidores de animales en general, produce mucho. Sí, y a lo mejor nosotros todavía no lo vemos muy reflejado por el hecho que estamos en un pueblo, claro, y que no se nota tanto, pero yo creo que por lo menos vos que vivís en una ciudad se nota más el tema de la contaminación. Sí, sí. Por ejemplo, en China hay ciudades que ya no se pueden habitar por la contaminación de las fábricas, de los animales, de cualquier cosa. O sea, la ciudad es un humo. O sea, ¿entendés? Como que ya una sola cosa ya afecta, y el hecho de que sean muchas en conjunto produce, yo creo, un bucle tan importante que por ahora está destruyendo ciudades importantes. No sé qué será en un futuro, o si se estarán tomando medidas en ciudades grandes, pero... Sí se están tomando medidas, pero va muy lento. O sea, aumenta más rápido el calentamiento global, que las medidas ya no están quedando atrás. Hemos avanzado un montón en tecnología, ciencia, investigación, pero en esto que es el ecosistema, en cuidarlo, en tratar de mejorarlo, no, la verdad que no. Es que mi opinión, a lo mejor el tema de lo más importante a lo mejor sería la sociedad misma, ¿no? La idea de la gente, totalmente, que ya es como que la gente es muy
cerrada en algunas cosas y es complicado hacerle entender estas cuestiones y sobre todo que cambie sus hábitos. Sí. Y más en la gente grande. Sí, que a lo Porque mejor... la gente joven nacimos con ya el pensamiento de la contaminación, de reutilizar, reciclar, cuidar el ambiente. Con eso nacimos y entonces es más fácil incorporarlo en nosotros que en la gente mayor. Sí, siempre está esta idea media estúpida, ¿no? De si yo hago algo no significa que porque yo haga va a cambiar. No, el tema es, claro, yo creo que contagiar la idea, ¿no? Que la gente también totalmente. se anime. Yo creo que primero que se informe lo que puede llegar a pasar si no lo hace y de ahí en más sepa qué hacer. Sí. Porque, o sea, si uno te dice, no, están todas las campañas, publicidades, pero si uno no sabe qué pasaría si eso no se da, es donde ahí a lo mejor la gente puede empezar a cambiar. Sí. Por ejemplo, cuando tienes un papelito en el pasto, en la calle, en donde sea, pero bueno, te das cuenta el efecto que tiene ese papelito. Con miles de papelitos puede juntar y se puede generar una inundación. Es muy terrible. Sí, teniendo en cuenta también los plásticos, a lo mejor, que eso yo creo que es lo más fuerte que puede llegar a afectar. A ver, en estos últimos años se ha tratado mucho el plástico en los océanos. ¿Por qué? Porque hay mucha cantidad de plástico en los océanos. Entonces se quiere revertir. Hay muchas organizaciones en Hawái, Estados Unidos, que tratan de sacar el plástico a través de maquinaria, hombres, no sé, de muchas formas y ayudan en una parte. En Córdoba se está haciendo la limpieza del río Suquía a través de una fundación, así que estoy muy contenta por eso. Está bien, y sí, o sea, el tema de las fundaciones, esa es la base, pero si la gente sigue haciendo lo mismo y no cambia, es un mismo ciclo que no va a tener un fin y no va a tener un resultado bueno. Sí, y te das cuenta que en las fundaciones siempre hay mucha gente joven, no hay mayores, por ejemplo, más de 40 no hay, entonces siempre somos los jóvenes que ayudamos, que empujamos para que todo esto se trate. Sí, a lo mejor, y los jóvenes no tienen esa cierta fuerza que tiene, no fuerza física, ¿no? Sino tanto fuerza en tema poder, ¿no? De influir, exactamente. Pues a lo mejor en una industria te caen 10 pibes que te quieren hacer cambiar la idea y vas a decir, no, son pendejos, no le voy a dar bola. ¿Sabes lo que pasa? El costo que tiene llevar algo que vos estás produciendo a que sea ecológico es mayor en algunos casos, en otros te conviene. Pero si vos no lo tratas, vas a seguir contaminando y vas a seguir haciendo las cosas mal. Entonces es un poco cambiar esa idea de, bueno, hagamos algo bien. Exactamente, sí, el costo y cambiar, yo creo que eso es lo que más le cuesta a lo mejor. Sí. Pero si ven que le está yendo bien con algo, Sí. no van a querer cambiar y a lo mejor ahí está el prejuicio, ¿no? De, por poner un ejemplo, ¿no? El tema de las naftas, esto de no querer cambiar los restos fósiles por algo reutilizable, por el hecho de la potencia, el precio, entonces es como que le cuesta el cambio. Sí, totalmente. Sobre todo las grandes empresas que las que hoy en día manejan y tienen el poder, porque, o sea, obviamente la gente en particular tiene la posibilidad de cambiar o de cambiar la idea, pero si esto no llega a la mentalidad de los grandes poderes, sobre todo las personas que manejan esto, es complicado. Sí, sí. Más en el uso de los plásticos, por ejemplo, hay juguetes y cosas que se están haciendo con plástico reciclado. Y está muy bien, pero a ver, hay empresas que no quieren porque gastan millones de plata en petróleo y lo convierten en plástico y es mucho más barato. No sé. Y también cuestiones de empresa, pero siempre hay una forma de salir de eso, de esa cabecita cuadrada, del pensamiento. Sí, y más teniendo en cuenta que en el caso del petróleo es algo que no es renovable. No, y es algo ¿Algún que momento se va a terminar? En algún año se va a acabar y nos vamos a quedar en la nada porque si no empezamos a hacer cosas, no va a haber la posibilidad de tener algo. Exactamente, y también, o sea, no solo para la gente, sino también para la misma empresa. Sí, si vos sabes que en algún tiempo se te va a acabar, tenés que buscar alguna forma o por lo menos algún proyecto futuro de decir, bueno, si pasa esto tenemos la posibilidad de cambiar. El tema es que no se puede hacer un cambio repentino, o sea, el día que se te acabe no es que al otro día ya puedas usar otra cosa, sino que tiene que haber un proceso para que la empresa misma ya sepa qué hacer. Sí, en los grandes países ya se está empezando a utilizar este método de energía renovable en autos, vamos a ver Bélgica, Alemania, pero cuesta.
Sí, cuesta, porque sí, no sobre todo en la nadie te va a gente. dejar un auto que va a 160 por uno que va a 120. Exacto, el prejuicio sobre todo. Exacto. En la gente, por eso lo que decíamos, ¿no? De que la misma sociedad tiene que cambiar, Sí. tiene que cambiar primero y después recién ver cómo se modifica el futuro, porque si desde arriba se hace algo, en la raíz si no cambia no va a modificar Sí. nada. Además siempre son las grandes empresas gigantes de todo el mundo que las consecuencias las tienen los más vulnerables. Exactamente. Tailandia, Haití. Sí, países que son inundaciones. explotados, sobre todo, Exacto. tema, caso más preciso, Venezuela, todo lo que tiene que ver con un país petrolífero que fue explotado casi al máximo y que hoy en día está como está. Exacto. O sea, no solo tiene consecuencias ambientales, sino que tiene consecuencias económicas, sociales, políticas. Todos. Todo afecta. Exactamente. Y a ver, teniendo en cuenta esto, volviendo, ¿no?, al cambio climático, ya tocamos temas también como el plástico. ¿Cuál sería a lo mejor una medida masiva que se puede llegar a hacer? ¿Sería de parte de gobiernos, de parte de...? Porque vemos que la ONU a lo mejor hace lo que puede, pero no funciona. Es que en realidad la ONU ya hizo muchos convenios con países, que hizo el Tratado de París hace un par de años, pero en realidad son medidas que son entre los países, grandes empresas, y tienen que tomar esa medida de no contaminar, de no tirar carbón al ambiente. Tienen que tomar esas medidas, pero hay algunos que no lo cumplen. El poder manda hoy en día. Eso hace, el poder. Y hay a lo mejor empresas que tienen más poder que países. Exacto. Y de ahí yo creo que también pasa, ¿no?, el hecho de, en caso Sudamérica, ser países emergentes hace que el cambio sea mucho más complicado, porque a lo mejor en Europa ser, por así decirlo, una sociedad más desarrollada, más avanzada en el tema psicológico, en el tema de querer cambiar, es más fácil, pero el tema en países acá como los de Sudamérica, tema de países africanos, ¿no?, que son países en subdesarrollo, creo que es más complicado. Sí, totalmente. Igual acá en Argentina se está implementando el uso de energías renovables, paneles solares, energía eólica en el sur. Y es una parte que aportamos a todo el cambio que se está haciendo. Claro, O sea, es un cambio paulatino. Claro. Y teniendo en cuenta Lleva también años. lo que es el país, ¿no?, que tenemos recursos solares, recursos eólicos, Todo. recursos marítimos, o sea, Todo. hay muchas formas alternativas y yo creo que no se está dando no se lo está explotando de la manera que se tiene que dar. Debería ser mucho mayor para tener por lo menos energía para todo. El otro día se nos quedó el país entero sin energía. El país y casi Sudamérica. Y un pueblito chiquitito teniendo generando electricidad. Es el único pueblo que tuvo energía, el único pueblo sustentable de Argentina. Exactamente, sí, y habla también de esto que decíamos recién, de que si un día se termina algo, no tenemos la forma de cambiar porque no tenemos la mentalidad para empezar. O sea, si ya con un solo apagón, con un día, nos Casi ponemos como nos morimos. ponemos porque no tenemos luz, Sí. ¿qué será del día que, ojalá no llegue, ¿no?, pero el día que terminen estos recursos, la sociedad misma va a quedar en una conmoción muy grande? Sí. Porque yo creo que no estamos preparados para un cambio. No. Y volviendo, ¿no? Va a ser un Sí. cambio de un día para el otro y no nos vamos a dar cuenta y va Que a no nos suceder. estamos dando cuenta. No, exacto. Porque, o sea, no es que va a pasar, está pasando. Está pasando. Ese es el problema, no es que estamos diciendo algo que puede llegar a pasar, sino que ya está pasando y que no se tiene la suficiente pensamiento, yo diría a lo mejor, de la conciencia que puede pasar en esto, ¿no? Porque, qué sé yo, podemos muchos compartir imágenes, compartir videos, decir, pero del dicho al hecho, No. exactamente. Muy pocos. Bueno, por ejemplo, vos que estás estudiando en Córdoba, ¿no? ¿Tienen qué actividades realizan, no, extraescolares, por así decirlo, para ayudar al ambiente? Y de la Facu, mira, hay cursos sobre consultorías ambientales, cursos de calefones reciclados a través de botellas, lata, caños, eso está muy bueno. Después tenés extra facultad, que tenés muchas fundaciones, muchas grupitos que arman cosas para ayudar al ambiente, que van, protestan, y es un poco de todo, digamos. Sí,
Esto de que se proteste por todo y a lo mejor no se dé la importancia que se le da a algo. Y más teniendo en cuenta lo que decía al principio, ¿no? De que son todos jóvenes. Somos todos Y jóvenes. al no tener a alguien grande o a lo mejor alguien de referencia, es más complicado. Sí, sí, Por el hecho de una falta de una autoridad, ¿puede decir? sí. Y de parte de la provincia de Córdoba, más grande, además de grupitos, ¿no? ¿Se toma alguna medida importante, alguna ley que avale algo del medio ambiente? Mira, la verdad que no sé. Pero sí que hay una ley sobre bosques que hace años que se está tratando para no talar, para tener en las hectáreas de campo un porcentaje de árboles, pero son mínimas las cosas, porque no se toman grandes cosas, porque hay muchas empresas influentes y son condiciones que toma el gobierno en el momento que se dan. A ver, Sí. si ahora pasa algo... Que es esperar el choque. Claro, si ahora pasa algo, seguramente hacemos una ley mañana o hacemos un convenio o hacemos algo para que eso no suceda más. Claro, no hay una prevención. No hay, exacto. Sí, y es, como decíamos al principio, el tema de que pase de un día para el otro, no vamos a estar preparados y sobre todo ahí pasa. El otro día, ayer hablábamos, ¿no?, del tratado este que se hizo entre la Unión Europea y el Mercosur, que Exacto. en un sector habla del medio ambiente y sobre todo de esto de la ley de París, creo que se llama, Sí, que el convenio de París. eso es solo en Europa. El convenio de París lo hizo la ONU para todo el mundo, para todas las naciones que están unidas. En realidad, en Europa se está tomando más porque es una de las grandes potencias europeas, digamos, países emergentes, todo, pero la verdad que debería tomarse en todos, Sí. hasta los menos desarrollados, pero al ser menos desarrollados no tienen tantos recursos ni tanto dinero para producir eso, entonces como que debería haber algo. Y además hay otro Con todos los pensamiento. Los países subdesarrollados o que directamente no están desarrollados, es mucho más difícil hacerle entrar la idea, por así decirlo, porque hay mucho más prejuicios Sí. y porque al no tener esta entrada de la globalización de comunicarse, no saben qué está pasando y a lo mejor no tienen ni idea de cómo tener un resultado sobre esto. Sí. Y teniendo en cuenta, ¿no?, todo esto que explicó la ONU, aparte de dar las causas, ¿da formas de resolver o explica algún procedimiento que haya que hacer? Mira, la verdad que no sé, pero debe haber alguna forma, pero también cada empresa toma su punto de vista y lo transforma. Ese es el principio. Claro, no depende de la ONU. No. Porque, como decíamos O al sea, principio, la ONU dice que hay que hacer un cambio ya inmediato, tomar medidas políticas, económicas y sociales, pero la verdad no dice qué cambio. Por ejemplo, no tirar papelitos al río o un mar. No lo dice, porque hay un montón de cosas que se tienen que tratar. exactamente. Entonces cada país debe tomar sus medidas, sus propuestas y hacerlo, porque la verdad es... Claro, poner como idea principal el medio ambiente, o sea, hay muchas cosas que están por delante del medio ambiente en lo que tiene que ver con las prioridades de los países. Entonces, primero también cambiar la sociedad y segundo cambiar desde arriba, desde el poder, yo creo que ahí es donde más puede influir. Claro, pero en las ciudades menos desarrolladas, en los países también, sucede que al no tener recursos económicos, aportan todo lo que tienen para alimentos, salud, que son los más necesitados, por así decirlo, antes que el ambiente. Entonces también hay que llevar un poco todo ese Balancear, movimiento, por así decirlo, las prioridades. Sí, obviamente no vamos a dejar a una persona sin salud ni sin comer, Exacto. porque es terrible, pero tratar de que un porcentaje chiquitito vaya al cuidado del ambiente. Exactamente, y se ve reflejado a veces, ¿no?, en temas de campañas políticas que dicen que esto, que lo otro, pero después se queda en nada. Sí. Entonces, por ahí, si se escucha esto, ¿no?, y tiene esta redundancia en el país argentino, en este caso que vienen las elecciones, puede llegar a haber alguna propuesta, pero de ahí... Ojalá, Sí, ojalá. se haga y se cree y funcione, porque la verdad se necesitan. ¿Y vos formaste parte de alguna organización? ¿Actualmente formás parte de alguna? No, ¿Y la facultad misma tiene algún grupo solo de la facultad para poder aplicar, ¿no?, en el medio ambiente? no, mira, el grupo que hay es un grupo de un centro de estudiantes que hace juntas, que hace reuniones, que se juntan, hacen cosas para las escuelas de Córdoba, las escuelas de la Sierra,
son cosas que hacen, pero es solo del centro de estudiantes, no es de la facultad, digamos. Exacto. Del, Claro, o sea, no hay una entidad formal, digamos, no hay algo que ojalá sea. que en unos años se forme algo, porque... Sí, para darle más importancia a lo mejor, Sí. porque el hecho de que sea algo así armado por al azar, Pero igual el centro de estudiantes tiene un gran círculo detrás de ellos, digamos. ya tienen importancia, Sí, tienen peso. Sí, además las cosas que hacen son útiles, son buenas, ayudan. Entonces, ¿Y en el país existen organizaciones importantes en Argentina para combatir esto? y mira, en Córdoba hay varias que están haciendo cosas grandes. Y en el país no sé decirte, pero Greenpeace siempre hizo cosas por el país, por la selva. Greenpeace es por el mundial. mundo. Sí, es una ONG mundial. Sí, he escuchado, también hablaban de las selvas de tanto parte Misiones como parte brasilera. Yo creo que es una de las fuentes más importantes que tiene de vida el mundo hoy en día, y también el tema de los glaciares argentinos, que son fuente de agua potable, que es también un problema. Sí, totalmente. Y con esto del calentamiento global se están derritiendo rapidísimo, por así decirlo. El otro día vi una publicación que hizo uno de los científicos que estaba en el Polo Norte, que había arriba del hielo hay una capa delgada de agua. O sea, Claro. ahí te das Y eso cuenta. impide la vida por el tema de, Eso impide de para la las vida de los casas. animales, que Exactamente, es el que se medio de desplazan. transporte de la gente de allá. Es muy peligroso todo esto. Sí, y también teniendo en cuenta que entra en juego otra cosa, el tema del agua potable. Totalmente. Que puede llegar, o sea, hoy en día, por ahora hay sustento mundial, pero el día que ya se empiece a quedar va a ser muy No, problemático a hay que nivel tomar agua. militancia, a Sí. nivel de más, o sea, no solo ambiental, sino a nivel casi Mundial. político, ¿no? Porque es una afirmación un poco local, pero el tema de una guerra por el agua. Es como la guerra del petróleo. Es lo mismo, el agua va a ser mucho peor las guerras que se van a hacer. Y en Argentina porque tenemos, Sí. pero hay países que no tienen Que no sustento. tienen, no, y la verdad que no. Pero lo bueno sería empezar a tratar de buscar otra forma de cómo potabilizar el agua de los océanos. A ver, no es una política muy buena porque vas a dejar agua sin los peces, a los seres vivos de los Del mar. océanos. Pero la verdad es que es una posibilidad en el momento que nos quedemos sin. Claro, es como para ir teniendo por las dudas, una Es que prevención, sí, claro, siempre tenés que tener algo, un plan B. un plan B. Exactamente. ¿Ya existen existen ya plantas potabilizadoras de agua? La verdad, creo que no. Porque como nosotros sacamos a través de pozo en toda la Argentina, es como, total, nunca nos vamos a quedar Claro, sin agua. las No, napas. la verdad que sí, nos vamos a quedar sin agua. Pero bueno, hay que empezar a tratar todo eso. Y aparte del agua, del tema de las selvas, ¿qué otro sector está muy afectado hoy en día? Y los bosques, en el norte, en el litoral, por la fauna, por los desmontes. Claro, solo hablando de Argentina. Solo hablando de Argentina. Porque si nos vamos más arriba en Brasil, ya hay el Amazonas ya Sí, está en su menor capacidad, digamos. sí, y algo que he escuchado también, el tema de la deforestación produce desiertos áridos que tanto matan a fauna como a flora. A todos. Y eso, o sea, Porque matas el hábitat. Y si vos matas... y es un ciclo. Exacto. Si vos sacás el hábitat de un animal o de una flor o de lo que sea, les cambia su forma de vivir. Entonces tiene que pasar largos años para que eso se reconstruya, Claro. vuelva a haber fauna. Sí, además que no solo afecta a eso, sino que afecta a su ciclo. El otro animal que lo come, y el Exacto. otro, y el Es otro un que... ciclo. Exactamente, que si se afecta un eslabón, se afecta todo. Sí. Y que en el final del eslabón somos nosotros. Pero, a ver, hay animales que están en peligro de extinción por determinadas causas que son la caza, la matanza, lo que sea. Claro, cosas más humanas, más artificiales, por Claro, ejemplo. estas cosas son producidas por el hombre, o sea, somos Exacto. nosotros los culpables de todo esto, de que un elefante esté en peligro de extinción, la jirafa sea ahora, en los últimos años esté en peligro de extinción, el jaguarete, por ejemplo, acá. Sí, el tema también que es muy viral en los últimos años, el tema de tratar de eliminar los zoológicos. Exacto. Por el hecho de, por así decirlo, es un entretenimiento para el humano, ¿no? Para la persona que Sí, quien no pero- fue a un zoológico en su vida, pero el tema del animal sería. Claro, pero hay zoológico que trata como un
como una clínica. Es más prioridad los animales que las personas. Exacto. Porque a ver, Sí, si yo visto. trato como un zoológico, como una clínica donde voy, rescato un animal que no está en su hábitat, lo trato, lo cuido y después lo llevo a su hábitat original. Y adaptarlo bien a un hábitat, porque Sí. no es lo mismo un animal que está viviendo en su hábitat a trasladarlo a un lugar que no está bien adaptado. Sí, totalmente. Porque hay animales, caso más extremo por así decirlo, el tema de los animales que viven del frío, casos osos polares o esos Bueno, animales. El otro día apareció uno en una ciudad de Alaska. La gente se sorprendió porque la verdad estaba desorientado, porque no había hielo donde estaba, se fue a una ciudad, después la gente con una organización lo llevaron, pero fue muy impactante eso. El tema también, yo creo que el mismo avance de la población puede ingerir en hábitats de animales, ¿no? Sí. Pueblos o ciudades que se instalan en lugares donde viven animales y que la gente se sorprende, la verdad, Sí. en pensar, porque o sea, si vos estás en el lugar de él, Exacto. vos sos el que estás mal. En realidad todos estamos en el lugar de animales, porque ellos estaban antes que nosotros, pero si lo tomamos así, sí. Si te vas a un bosque vas a encontrar un oso y bueno, Es donde vive. es donde vive. Si él viene a nuestra casa es porque Claro, estamos es porque nosotros. vos estás usurpando O su sea, hábitat. claro, la idea sería estar en una equitativa medida, ¿no? En cada uno en su lugar y que no pase nada. Pero el tema es que si cada vez avanzamos más y cada vez explotamos más estas cosas, no les va a quedar otra a los En el animales. Amazonas está sucediendo eso, por ejemplo. Están avanzando tanto con el desmonte, con poblaciones que todo eso, todos los bichos, todo el, por así decirlo, todos Sí, los la animales fauna. se están quedando sin hogar y se está reduciendo, pero muy rápido. Sí, y eso mismo, ¿no? Que vos hablabas de que algunos animales tienen problemas de extinción y otros en otros casos todavía no, pero si se sigue así, sobre todo por la mano del hombre, va a llegar a un punto en el cual va a ser muy complicado. Tema, por ejemplo, en las selvas hay muchos animales que dejaron de existir, animales que eran, la verdad, casos, si no recuerdo mal, los loros, los guacamayos ya dejaron de existir, animales que eran, por decirlo, una belleza El tigre natural. blanco. El tigre blanco, un elefante, ¿no? Que los elefantes siempre son utilizados el tema del marfil, del Sí. colmillo, también En sufren África, mucho. Y a ver, África es un continente muy pobre, pero muy rico en estos, digamos, en Recursos. estas cosas, en estos recursos. Entonces, ¿qué van a hacer? Las grandes empresas van a ir a cazar. Y porque no, Van a claro, ir a porque no cortárselo. tienen algo que se los Claro, impida. No, o sea, las poblaciones de ahí los cuidan un montón. Claro, el tema es que te llega una grande empresa y te dice, mira, vos me das de eso y yo te doy Claro, tanto. Yo te doy plata. Y no es así. Exactamente. No debería ser así. Y ahí es donde influye el poder. No importa los ideales que vos tengas, si Bueno, viene alguien con poder. Por ejemplo, ahora China leí una noticia que empezó a pescar tiburones de vuelta, Ballena. ballenas, o sea, Sí, No es puede. una casa, por así decirlo, controlada, como puede ser con las Controlada, vacas, pero no. igualmente estás influyendo, no sé en realidad, acuático, porque la verdad Sí. la ballena, el krill y todo lo todo, que deriva es de una eso. cadena que no se puede romper, porque si se rompe vas a modificar todo el ambiente. Exactamente, y por ahí le echamos la culpa al ambiente, pero en realidad somos nosotros los que En estamos realidad somos modificando. humanos, exacto. Todo deriva de nosotros, ¿no? Y todo este tema de que cada lugar específico tenga algún problema, va a llegar un momento que todo se va a juntar y va a ser un... Es que ahora últimamente se está juntando todo, porque los papelitos que tienen en Australia llegan acá, Exactamente. todo. Sí, sobre todo este tema de los plásticos en los mares, últimamente está Es un muy tema tocado muy ese tema. tocado, porque están muy contaminados, eso es lo que pasa. Que nunca nos dimos cuenta porque íbamos, no sé, la mayoría de la gente a dónde va, al Caribe. O esas playas donde son, y no hay tanto porque las cuidan. Claro, o sea, te tienen Pero, cuidado. A ver, también las corrientes marinas llevan a otros países donde son Haití, por ejemplo, Tailandia, donde hay mucha cantidad de plástico. Claro, que vos lo tirás en una parte En del mundo una y termina en el y otro. otra. Que Sí. a lo mejor ese país donde termina no tiene los recursos para poder Exacto. eliminar eso. Sí, así sucede. En el caso de Haití, ¿no? Esto de que un país te ensucie, por así decirlo, tus costas y vos no tengas la posibilidad, también habla de la desigualdad, no sé si de poder económica que existe en el mundo, ¿no? Y a lo mejor las grandes potencias no tienen ese ideal como para poder cambiar algo. Exacto. Entonces se necesita, yo creo, también Un conjunto entre todos, entre Sí. las grandes potencias, entre los más pobres, entre todos.
Sí, el tema es que por ahí las intenciones de las grandes empresas no son las mismas. Pero bueno. Y siempre van a buscar el beneficio propio. Exacto. Entonces, si no pensamos entre todos, está muy complicado. Algo que últimamente en la sociedad está muy instalado, esto de pensar en vos mismo y que los otros vean cómo se arreglen. Sí. Más teniendo en cuenta a alguien con poder. Sí, totalmente. Y eso influye mucho en el medio ambiente. Y de parte de la ONU, ¿qué otra problemática más así importante dio a conocer? No, en realidad la problemática... O sea, es todo lo que deriva Es todo lo que deriva del calentamiento global. Los glaciares, la fauna, la flora, inundaciones, temperaturas extremas. Es todo un conjunto de todo, digamos. Exactamente, sí, el que tema... se producen en distintos lugares del planeta por las condiciones que se dan. Claro, depende de cada lugar. Claro, pero se dan, o sea, son condiciones que se dan. Sí, claro, el tema también de las inundaciones que decía, el tema de la deforestación influye directamente con las inundaciones. Totalmente. Porque el hecho de que no haya flora no absorbe el agua y produce las inundaciones, ¿así? Sí, así es. Y ya se vio que no estamos preparados para eso. Evidentemente las ciudades, las inundaciones que se han dado en ciudades han barrido todo. O sea, 200 milímetros en una hora y ya estábamos con 1 metro de agua. O sea, también hay que tener la infraestructura en las ciudades, porque no es solo si cortamos los arbolitos vamos a tener inundaciones. Sí, también tenés que tratar de hacer cosas para que eso no suceda, y las cosas que se hacen están tapadas de basura. Por ejemplo, en la caña el otro día apareció un sillón que no se sabe de quién es, de cómo apareció, pero hay que tener en cuenta todas esas cosas también. Sí, y habla también de que por más que seamos lo que seamos los humanos, la naturaleza es más fuerte. Es más fuerte. Y evidentemente si algún día quiere terminar con todo, lo va a hacer. Lo va a hacer. Porque no, o sea, tenemos poder, todo lo que vos quieras, pero... Es que si nosotros no hacemos nada... Va a colapsar todo. Va a colapsar. Exactamente. Y ya... De todos lados, o sea, los glaciares ya no van a dejar de existir. Claro, el problema que se da en un lado va a terminar afectando a todo el mundo. Porque si los glaciares se descongelan, aumentan milímetros de agua. O sea, las ciudades que están cerca o los pueblos que están cerca del agua van a terminar inundados. Y disminuye el agua potable también. Totalmente. O sea, una mínima cosa afecta mucho. Ese es el tema, está todo conectado. Sí. Exactamente. Y bueno, ya para darle un cierre, a lo mejor algún mensaje, ¿no? De qué se puede hacer en pequeñas cosas, o por lo menos acá la gente del pueblo, qué puede hacer para de a poco intentar cambiar esto. Y lo que se puede hacer en un pueblo, hay muchas cosas. Primero, ya que tenemos el reciclado, tratar de ir al 100% con eso para todas las personas. O sea, que todas las personas intenten reciclar por lo menos, que traten de reutilizar menos, que hagan humus, que ayude mucho a la tierra para hacer huertas, para hacer lo que ustedes quieran, o sea, para fertilizar la tierra y hacer cambios en la vida, o sea, no consumir, qué sé yo, carne, no es para decir así, pero consumir menos cosas que afecten al cambio. Claro, no es como cambiar de una, ¿me entendés? Es como que de a poco... Muy lento, pero la verdad que funciona. Tiene que funcionar, porque si no, es el tema de si no cambiamos nosotros, nadie va a cambiar por nosotros. No. O sea, nadie va a decir, mira, vos tenés que hacer esto. Es que cada persona es un granito y cada granito ayuda. Claro, es el aporte. Es el aporte. También reducir el tema de las quemas, de a lo mejor los basurales, los campos, el tema también de... Que no se produzcan incendios también. En la sierra, exactamente, en las sierras, que es el tema de los bosques también se van con el tema de las sierras. Y más en la sierra en esta época donde está todo seco. Exactamente. Es un problema. Y también, bueno, el tema de los campos, ¿no? Esto que es la deforestación por hacer un campo también influye mucho. Tener algún respaldo ecológico, ¿no? Que por lo menos, si vos hiciste esto, tener esto para compensar. Exacto. El tema de los animales, bueno, eso ya es problema también de las grandes empresas y de la gente misma, pero la reducción de carne hoy en día, todo se basa en carne y plástico, yo creo. Sí. O sea, todo lo que vos consumís es plástico. Sí. El otro día veía imágenes que es, la verdad, mandarinas separadas, los gajitos en un coso de plástico envuelto en un film. La verdad que sí. O sea, bueno, pero en esos son los grandes países. Sí, obviamente, tenés que tener un acceso. Pero últimamente se está tomando esa medida como para dejar de usar el plástico, entonces han cambiado un poco la forma de hacer las cosas, de verlas. Sí, que son cosas innecesarias. O sea, si vos tenés una mandarina que del mismo cobertura... A lo mejor para nosotros, para la gente que trabaja en una ciudad,
comercio, no sé, internacional, a lo mejor le sirve, pero la verdad que no. Y pero, o sea, te estás ahorrando O sea, un minuto de tu vida para restarle un minuto al mundo. Más, porque gastas en el plástico. Te lo cobran. Y te lo cobran. Exactamente. Así que es lo mismo. Y también el tema de, se olvidó mucho esto de las huertas, de sembrar en tu casa, de tener tus propios cultivos, eso casi se olvidó. Totalmente. Y que yo creo que puede ser algo necesario. Sí, para el futuro sí. Tanto, no sé si yo creo que para la tierra directamente, o sea, para la tierra, y que eso ayude al ambiente. Digamos, las grandes huertas de Córdoba ya tienen problemas, porque la tierra de tanto usarla ya no pierde nutrientes. Pierde nutrientes, minerales. Además pasan por inundaciones, heladas, por cambios de elevada temperatura y eso tampoco ayuda a la planta, digamos. Sí, también hablando un poco del ambiente, el tema de la capa de ozono también. Sí. Hoy en día no sé si ya los aerosoles, esas cosas ya tienen algunos, hace muchos años se hizo esta ley de no usar aerosoles, pero la verdad algunos creo que todavía siguen contaminando, pero han reducido. Esto, o sea, no, esto desconozco, la verdad. El hecho de que siempre se habló del hueco, del el agujero, ¿no?, de la capa de ozono. Es el adelgadamiento de la capa. Adelgadamiento. ¿Esto se puede recomponer o ya queda así, no hay forma de devolver? En realidad sí hay formas, pero lleva, o sea, todo, sí. El calentamiento global afecta, el gas, digamos, el carbono afecta todo. O sea, es un conjunto. Es un conjunto, porque a través del efecto invernadero fue que la capa de ozono se adelgazó. Sí, es raro, igual. A través de eso, o sea, es como todo un conjunto. Exactamente, y si no cambiamos nosotros no cambia nada. Por eso, más que todo, por lo menos que la gente sepa qué puede llegar a pasar, para que de ahí cambie, porque si alguien le decís que cambie y no sabe el por qué, o no está informada concretamente, o grandes empresas te mienten en algunos casos, campañas falsas, o decir esto no afecta, pero en realidad afecta. Por ejemplo, Coca-Cola ahora está implementando en sus publicidades la botella reciclable de vidrio, que está buenísimo porque ayuda un montón. Sí, pero tampoco dejan de hacerla de plástico. Dejan de hacerla de plástico, pero por ejemplo ahora ya están usando plástico reciclado, por así decirlo. En teoría. Pero bueno, sí. Son medidas que se van tomando a través del tiempo. ¿Hay otros elementos además del plástico que sean muy tóxicos para el ambiente? Caso, no sé, vidrio, cartón, esas cosas, ¿no? A ver, si los reciclás no hay problema, pero el plástico es el que tarda muchísimos más de años en degradarse. Exactamente, y eso ya... Las latas, por ejemplo, el aluminio que se está utilizando mucho ahora. ¿También es perjudicial? También, en la producción y en... claro, y claro, todo en la producción ya produce. Al comienzo que lo sacas de la materia prima, todo perjudica. Y por ejemplo, algún reciclado ecológico o algo de eso también produce un cierto contaminante, ¿no? El tema de fábricas ecológicas, ¿pueden llegar a producir algún contaminante? A ver, fábricas ecológicas que traten el plástico, puede ser que no, pero al emitir gases, esos gases pueden ser contaminantes para el ambiente. O sea, el mismo intentar cambiar también produce. Obviamente. Como producirlos desde cero. Exactamente, ¿no? Y es también parte del cambio que se tiene que producir y que veremos, ¿no? Que de acá si estas cosas... Es como que estamos esperando que nos choque. Hasta que no nos pase algo malo no vamos a cambiar y eso yo creo que es lo más complicado. Sí. Veremos, ¿no? qué pasa de acá a futuro. Bueno, como mensaje de acá, el tema del reciclado, el tema del cuidado del agua también es muy importante, más teniendo en cuenta que acá es agua corriente, no es agua... Que no baldeen mucho, que no laven los autos. Exactamente. Las medidas que siempre se han tomado, digamos. Abandonar un poco el plástico, yo creo que es... Todo este tema de los descartables, son platos descartables, cubiertos descartables. A ver, está perfecto que se usen, no digo que no se usan. El problema es que si nosotros lo tiramos a la basura, contamina. Claro, sería reciclarlo. Lo lavamos, lo limpiamos y lo reciclamos, está perfecto. O sea, es un plástico nuevo para usar para cuando se triture y se transforme en un balde o se transforme en un rastrillo, por ejemplo. Exactamente. Y para el tema, por ejemplo, de los basurales, el tema de las quemas de los basurales afecta mucho.
En realidad muchos de los basurales que se queman son producidos naturalmente por los gases que se emiten entre la basura, digamos. Hay muchos que no, que hay muchos que se producen y no está bueno, porque ya cuesta un montón mantenerlos en un lugar para separado y eso. Exactamente, sí, que ya... Pero en realidad hay que empezar a separar la basura también. Eso es importante, Sí. el tema que no se mezclen las basuras, Que no se mezclen. ayuda ya directamente eso. Sí, el reciclado y la parte de orgánico ayuda un montón. Exactamente, tener cada cosa separada, por eso el tema de las bolsas, esas Claro, porque cosas. además la parte orgánica, si vos la movés entre la tierra, se transforma en fertilizante. Exactamente. Pero hay que saber usar esas cosas. Claro, ese es el tema de que la Hay gente se saber informe. usar. Porque si la gente no sabe, a lo mejor lo hace sin intención Sí. o no se da O cuenta. mezclamos todos juntos porque bueno, mezclemos, total. Claro. No es así. El tema, por ejemplo, no, otro tema que se me ocurre, el tema de las pilas, todos esos artefactos que son, o elementos electrónicos que uno tire también, contaminan mucho. En realidad, las que tienen las pilas, en una época se decía que se tenían que guardar todas juntas bajo cemento para que no contamine. Ahora últimamente han sacado muchos informes que dicen que si vos tiras una pila, Claro, no sí. miles de Sí. pilas, no afecta tanto como lo afectaría entre todo, entre muchas pilas. Pero a ver, no tiremos las pilas en cualquier lugar. Claro, y en el caso de que si yo tengo que tirar una computadora, ¿qué procedimiento tendría que tener? Y acá, según lo que me dijo Salomé, Sí, que está encargada de la huerta y de todo lo ecológico de Marul, me dijo que si juntan muchas cosas electrónicas, se llevan a reciclar, porque también se recicla el cobre, Sí, se reciclan mínimos las elementos que a lo mejor- el plástico de todas las computadoras, El se aluminio. recicla, todo, el exactamente. aluminio, el cobre, las placas, O sea, todo se puede reciclar en sí. Todo. O sea, no hay algo que sea súper contaminante y que no se pueda reciclar, sino el tema, yo creo que el mensaje principal, el tema de la separación de los Sí. residuos, que eso es un cambio que no cuesta mucho, que no cuesta nada en realidad. 2 segundos te cuesta. Exactamente, o sea, Y es... pensar. Exactamente, o sea, el tema también del cuidado del agua, del tema de la reducción del tiempo de bañarse, la reducción del uso para el agua para lavar los platos, Sí. son cosas que son mínimos cambios pero que pueden llegar a O qué mucho. sé yo, lavarte los dientes con la canilla abierta. No, eso no se usa más. No se puede Exactamente. hacer. Sí, son son- mínimas cosas que vos decís, bueno, la dejo abierta porque bueno, ya me lavo. No, cerrala y abrirla de vuelta. O sea, son medidas que se toman. Sí, y algo que escuchaba, ¿no?, una vez, el tema de la concientización no va por pensar en hacerlo, sino porque ya te salga solo. Sí. Esa es la idea también. Pero primero tenés que pensar Claro, es que- haciéndolo. claro, el cambio después es que un salga proceso. Naturalmente. O sea, Sí. no es que de un día para el otro se te va a cambiar la mente, sino que vos mismo tenés que... Que tratar de cambiar. Claro, no es que la tele te va a decir, mira, haz esto y te va a cambiar a vos No. mismo, sino que si no uno tiene esa fuerza de voluntad de empezar a hacer eso, que son cosas simples, nadie está diciendo que No. se metan a una organización y hagan Que hagan cosas. protesta, que Están hagan diciendo que cosas. separe la basura. Cada cosa por su lado, obviamente... No sé si tendrá algún costo el tema del reciclado, si será algo aparte, pero yo creo que es algo casi beneficiario para todos. Mira, en Suiza ahora han implementado una ley que si vos tirás una cantidad de basura, te cobran. O sea, te cobran por tirar Multas. basura. Sí, lo había leído una vez. O sea, es muy importante eso, porque la verdad, eso también incentiva a las personas. No quiero que me cobren, entonces reciclo, ¿me entendés? Y habla del consumismo que hay en el mundo también. Consumismo. Es un país muy desarrollado, Sí, Suiza. bueno, todos los europeos. Está en Europa, pensémoslo así, como Holanda, que también lo está implementando, Bélgica, Alemania, son países muy desarrollados, pero tienen la mentalidad esta, Exactamente. de hacer pequeñas cosas para muchas cosas. Claro, digamos, son para pequeñas, ayudar a muchos. claro, son pequeñas cosas que ayudan Que mucho. ayudan. Sí, es la idea, como decíamos recién, ¿no? El tema de cambiar directamente desde la gente, porque Sí. si ya no cambia, porque no, las grandes empresas no van a dejar No. todo por el ambiente, va a ser... Van a hacer un cambio más lento que las personas, pero va a haber un cambio. El tema sería que no se, que el cambio se llegue y no llegue más rápido el tema del calentamiento global, de la destrucción, o Hay sea, que impedir que llegue a 1,5 grados. estamos en 1,2 actualmente. Sí. Así que bueno, esa fue un poco, ¿no?
lo que dijo la ONU, lo que nos viene repitiendo hace años la ONU, lo que todavía no llegamos a entender. Tratados, a través de las cosas que hacen. Exactamente, y que por ahí hay países que sienten más poder que la ONU y que por eso no les da la relevancia necesaria. Así que bueno, ¿algún mensaje más que quiera dar? No. Bueno, te agradezco por haber venido, por haber comentado. Bueno, la gente que tenga alguna duda, que quiera saber algo, puede acercarse a la MUNI, que hablan del reciclado, ¿no? Que hay varias opciones para poder cambiar, y esa es un poco la idea, ¿no? Primero empezar a separar cosas, a usar menos, a reducir, a reutilizar. Exactamente, son pequeñas cosas que pueden hacer grandes cambios. Así que bueno, como de vuelta te digo, te agradezco por haber venido. Cualquier cosa que quieras volver, te estamos esperando acá. Cualquier mensaje que haya desde alguna ley o corda, te vamos a estar llamando de vuelta. Perfecto. Así que bueno, le agradecemos también a toda la gente que está del otro lado, a todos los que nos están escuchando. 12 menos 10 del mediodía y ya regresamos para seguir.